Buenas tardes, familia oyente, y buenas tardes, compadrito mío. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, compadrito, con un poquito de frío, pero bien. Me alegro. ¿Y usted en la casa? ¿Cómo están? ¿Están preparados y preparadas para una nueva conversación aquí en su podcast literario favorito? Oye, pero modales antes que nada, po. Tienes razón. Y por eso, música de presentación, por favor. Bueno, somos dos estudiantes de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación, Literatura, ¿no? en especial en literatura. A ver, ¿para qué estamos con cosas? Eso mismo, Borrey. Como ustedes saben, queridos oyentes de cada semana, nuestro podcast está dirigido a petición de cursos en nuestro chilito y en el mundo entero, que necesiten aclaración y guía en aspectos literarios. Y en esta sección, a pedido del cuarto medio B del Colegio San Valentín de Rigoleta, vamos a hablar acerca de la construcción de personajes y la voz narrativa en el Quijote de la Mancha. Así es como en el programa de hoy hablaremos acerca del libro que marcó un hito en el género novelesco y en especial en la literatura española del denominado Siglo de Oro, a mediados del siglo XVII, publicado en dos partes originalmente, para luego ser unificado y llamado como El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha o simplemente Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Como acaba de señalar mi compañero, en primer lugar vamos a profundizar acerca de la construcción de personajes en la novela. Vamos a describir sus características más relevantes y destacables y la relación que tienen a través de sus actos, tanto en la novela como en su contexto histórico literario. Lo primero, antes de hablar acerca de la construcción de los personajes, es dejar bien en claro que vamos a tomar como análisis los personajes del relato, que son Alonso Quijano, Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza, debido a que la historia fluctúa en torno a la historia y relación que tienen ambas personas. De igual manera, una de las características más importantes respecto a la construcción del personaje es que el actuar de cada uno influye tanto en su relato como en la comicidad que se tiene en ciertos personajes, especialmente en Sancho Panza, que es un pilar fundamental de la construcción de la obra, como de la justificación cultural del personaje principal, en su travesía, en la travesía de Don Quijote. Pero para entender bien, tú mencionas que Sancho Panza es el pilar fundamental de la historia y que influye en el actuar de Don Quijote. Claro, tocaste algunos puntos que voy a desarrollar ahora. Sancho, como menciona Agustín Redondo, viene de una influencia carnavalesca respecto a su creación y la figura que intenta representar en el relato. Es más, tiene vestigios de la herencia cultural del Renacimiento y de la Edad Media, como también en la representatividad opuesta y complementaria del Quijote, debido a que en esta relación dialógica que entablan todos los personajes con Sancho, este es el personaje que rompe con el decoro y verosimilitud que trae el relato, en donde una de sus grandes características, que es su capacidad dual de transitar por la ficción de Alonso Quijano, como la cordura y realidad sustentada que conlleva Sancho. Continuamente está validando la nueva identidad generada de Alonso. Aún así hay algo que no me queda muy claro del cuento. Si Sancho es tan relevante para la historia y continuamente está validando la identidad del Quijote, ¿por qué Cervantes lo construyó como si fuera un ignorante y nunca supiera nada? En ese punto donde radica la grandeza de Sancho, en hacernos entender que por ser un campesino iletrado e ignorante no es capaz de que su conocimiento crezca. Pero por ejemplo, en la segunda parte del Quijote, específicamente en el capítulo 45, cuando se convierte en gobernador de esta ínsula barataria que le prometió Alonso, tiene buena idea en mente y no se convierte en gobernador como una persona ignorante que no sabe cómo llegó al trono. Es más, se engrandece mucho su figura y es comparable con la de un rey.
aunque no se dejan claro que Sancho tuviera características de ser una persona autoritaria en el relato, o no habría seguido a Alonso en su travesía por La Mancha, por ejemplo. Ah, vale. Oye, y con respecto a nuestro protagonista, Don Quijote, ¿qué se puede hablar sobre su construcción como personaje? ¿O solo representa la locura que se puede llegar a tener si se leen novelas de caballería? Ya, si bien la representación más clara de la locura, si bien Don Quijote es la representación más clara de la locura en el relato, es la máxima expresión de la libertad individual desde el momento en el que decide comenzar su travesía como caballero. Además de que en conjunto con su compañero y fiel escudero Sancho Panza, representan elementos tanto éticos como morales de la composición humana, desde que representan tanto matices como incoherencia, y esto se ve reflejado en el relato, y en esta dualidad que conllevan ambos personajes desde pasar desde la ficción imaginativa a una realidad sostenida, donde Sancho adquiere gran relevancia en ese momento, porque Alonso Quijano, en su necesidad de mantener un vínculo con su escudero, no es capaz de desarrollarse dentro de su ficción. Es así como esta justificación por parte de su compañero es la que mantiene la realidad imaginativa funcionando en todo momento. De igual forma como Sancho representa la cordura y Alonso Quijano la locura, Dulcinea representa una parodia al amor idealizado. Dulcinea es otro personaje del relato, aquel que aparecía en las novelas de caballería. Es la representación característica del amor cortés, ya que Don Quijote concibe a su amada como su enemiga. Este tópico es común de la poesía trovadoresca. Yo no podría afirmar si la dulce, mi enemiga, gusta o no de que el mundo sepa que yo le sirvo. Esto ocurre en el capítulo 15. Está enamorado Don Quijote, ¿eh? Sí. Sí, en todo caso, ese capítulo a propósito narra la historia del pastor Grisóstomo y Marcela, el cual se quita la vida en un amor no correspondido. También esta vinculación de personajes con las novelas de caballería, por ejemplo Cardenio, que es engañado por su prometida Lucinda con su amigo Fernando, hijo del duque, que se destierra, luego de esto se destierra él mismo a Sierra Morena, arriba de una mula, la que muere después, y este queda recibiendo comida o quitándosela a los pastores. Y acá se retoman las penitencias que hacen distintos caballeros cuando sufren de pecados amorosos. Por ejemplo, está la penitencia de Amadís al ser rechazado por Oriana. Para continuar, trabajaremos con los narradores diversos en la estructura narrativa del Quijote. Por ello, en la siguiente sección de nuestro programa la hemos nombrado Un libro, dos historias. Oye, pero ¿cómo es eso, compa? Jaja, no pasa nada, si estamos respaldados en todo. Esta sección se trabajará a partir de las publicaciones de George Halley y Santiago Fernández Mosquera, publicadas en el Centro Virtual Cervantes. Para empezar, Halley sugiere que, paralela a la historia de la aventura de Don Quijote, la novela de Cervantes incluye otra historia suplementaria con desarrollo autónomo y distinto reparto de actores. Sí, así es. La temática de esta historia gira en torno a cómo los relatos del Quijote dentro de la novela de Cervantes llegan a conocerse. Los personajes de esta historia secundaria, están todos implicados en el mecanismo de contar y transmitir la historia de Don Quijote mediante narraciones, lecturas, traducciones, recolecciones y ediciones de cada registro de las aventuras del personaje. A partir de esto, van relacionando capas de relatos hasta formar la completidad de la novela. Así es, mi gente. En esta historia aparecen distintas voces que influyen y tienen un papel importante en el relato. Son narradores, autores ficticios y traductores. Estos se convierten en un personaje más, en una historia transversal que cuenta sus propios momentos cúlmines. Este tema ha sido trabajado por varios estudiosos cervantinos, pero bajo la perspectiva de Fernández Mosquera, los autores ficticios del Quijote son 5. Así es, y el primer autor ficticio es anónimo. Se sabe que ha redactado y ha dejado registro de las andanzas del Quijote,
hasta el capítulo 8 de la primera parte, en pleno enfrentamiento entre el hidalgo y el vizcaíno. Dicho esto, esta narración vendría a culminar cuando se constata que el autor original se disculpa por no poder continuar la narración a través del segundo autor que se encuentra leyendo las historias del Quijote. ¿Te parece que leamos algunos fragmentos para que los estudiantes se pongan un poco en contexto? Digo, como para aclarar un poco de qué cazuela estamos hablando. Sí, obvio, claro. Dale. Entonces, en el capítulo 8 se dice, el narrador dice lo siguiente: pero está el daño de todo esto, que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de Don Quijote, de las que deja referidas. Entonces se puede decir que el narrador del capítulo 1 hasta el capítulo 8 está siendo leído por el segundo narrador y que le interesó demasiado la historia del Quijote. Exactamente, mi Sancho. Según Fernández Mosquera, Cervantes demuestra un afán vivo por el efecto que una historia produce sobre sus lectores, y eso le lleva a dramatizar el acto de leer. En referencia a este, se puede considerar que el segundo autor ficticio representa al lector ideal, el cual, conmovido por los hechos narrados, despierta gran interés por seguir descubriendo la historia. También se le conoce como el editor, porque está encargado de unir las partes fraccionadas que giran en torno a las andanzas del Quijote. Este autor ficticio se encuentra muy interesado en seguir con la historia. Esta misma es cuando relata que se encuentran los manuscritos en árabe y que con ayuda de un traductor, un morisco aljamiado, así se dice, un morisco aljamiado, disculpen. Es decir, un moro que habla español y a partir de esto logra traducir los documentos y unir las partes de la narración. Antes de seguir con la explicación, aclaramos que nos encontramos usando los respaldos de la versión de Don Quijote de la Real Academia Española. Así, sí, lo olvidamos decir eso. Y seguimos. Siguiendo con este tema, uno de los capítulos importantes para desarrollarlo es el final del capítulo 8 y principio del capítulo 9 de la primera parte. Y dice así: causóme esto mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tan poco se volvía en disgusto de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que a mí me parecer faltar de tan sabroso cuento. No podía inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada. Bueno, también narra de lo mucho que le pesaría al segundo autor ficticio, que ningún sabio por las gallardas actuaciones del Quijote no hubiera dejado ningún registro de sus hazañas. Y bueno, con decir que tras búsqueda encuentra a un muchacho vendiendo cartapacios, que son carpetas con registro, que como se sabe después de traducidos, llega al nombre del principal autor ficticio de la novela, el arábigo que se llama Cide Hamet Benengeli, historiador arábigo. Y bueno, él dice Historia de Don Quijote de la Mancha. Así queda escrito en el documento. Y bueno, a continuación, el traductor es otro de los personajes ficticios de la novela. Bueno, siguiendo con este tema, uno de los capítulos importantes para desarrollarlo es el final del capítulo 8 y el principio de la primera parte del capítulo 9, el cual dice así: causóme esto mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tan poco se volvía en disgusto de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que a mí me faltaba de tan sabroso cuento. No podía inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada. Y bueno, también narra de lo mucho que le pesaría a este personaje, al segundo autor, que ningún sabio por las gallardas actuaciones del Quijote no hubiera dejado algún registro de tales hazañas. Y bueno, con decir que tras búsqueda encuentra a un muchacho vendiendo cartapacios. Estas son carpetas con registros manuscritos, que como se sabe después de traducidos,
llega al nombre del principal autor ficticio de la novela y dice así: Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Y bueno, a continuación también vamos a hablar del traductor, que es otro autor ficticio de la novela y, como ya hemos mencionado, fue esencial para poder continuar la narración. Y si bien este es un personaje que no es del todo relevante por sus intervenciones, sí lo es por el papel que cumple en la estructura narrativa. Y bueno, el tercer autor ficticio y narrador es Cide Hamet Benengeli, o Hamete Benengeli, no sé cómo se pronuncia, es verdad. Pero ¿Ya? este autor resulta ser principal, resulta ser el autor principal de la novela, ya que es el testigo más fidedigno de las hazañas del Quijote y que, por otro lado, sus narraciones llegan después de haber pasado por el traductor y editor de esta misma. Según el autor, este aspecto tiene que ver con las parodias que hace Cervantes a las novelas de caballería y a otros géneros que, tras tener una cantidad de registros, finalmente los termina editando una persona. Este ejemplo se puede ver en el Amadís de Gaula y su editor Montalvo. Y que por cierto, Amadís coincide con ser el libro de caballería favorito del Quijote. Así es, y por lo demás Benengeli es narrador omnisciente, ya que su narrativa se encuentra en hechos tan lejanos al Quijote como cercanos a este. Este se puede ver en el capítulo 27, como el cura y el barbero escuchan la historia de Cardenio, que como dijimos anteriormente, fue engañado por su prometida. También este hace uso de fuentes documentales y además es poeta por su afán de selección, originalidad y cobertura estilística. También se puede decir que Hamete Benengeli utiliza una narración variada con opinión sobre el comportamiento de Don Quijote, alardes profesionales sobre su hazaña, sus satisfacciones y revelaciones personales. Y sí, y por último se encuentra este último autor definitivo que le llama nuestro, ¿cómo se llama? Mosquera, disculpe. Ah, Bueno, claro. Mosquera, sí. Este autor último controlaría toda la obra desde su comienzo y sería el responsable de esta. Se sabe que este controla todas las partes y anuncia lo que seguirá en la narración. En el capítulo 8, por ejemplo, dice: bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregado a las leyes del olvido. Y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo que se contará en la segunda parte. Y sí, de esta manera aparece narrando cómo el segundo autor logrará dar con el resto de la obra para seguir con la historia del Quijote. Amigas y amigos, espero que les haya gustado nuestra presentación. Lo hicimos con mucho amor para ustedes y espero que les vaya bien en todas sus notas y que les pueda servir. Los dejamos invitados a que comiencen con la lectura del cuento y que nos dejen en la caja de comentarios sus impresiones respecto al texto, si les gustó o no, o si tienen algún comentario extra sobre nuestra presentación. Chao. Hasta luego.